¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha correctamente. Bueno, iremos empezando mientras se van sumando, porque me dicen que algunos tienen algunos inconvenientes, pero ya estamos la mayoría. El otro delegado está, Sí, doctor, buenas noches. ya, y el otro delegado, Presente, doctor, aquí está. no, el otro, son tres. Bueno, ¿De qué grupo? vamos a empezar. Por lo visto, solamente han entrado dos aulas. Ya voy a presentar la diapositiva, me avisan en cuanto se vea. Me avisan, por favor. Sí se ve, doctor. Ya. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacerlo ya de una vez. Vamos a empezar. Bueno, el capítulo de endocrino incluye, pues, conocer el funcionamiento de las glándulas y de las hormonas endocrinas y cómo actúan, cuál es su mecanismo de acción, el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, el control del hipotálamo de la hipófisis, retroalimentación en las glándulas hipofisiarias, sobre todo mecanismo de acción de las hormonas y en qué consisten estas hormonas, cómo actúan, cómo llegan a los órganos blancos. Entonces, empezaremos diciendo que hay que diferenciar entre sistema, como es el sistema endocrino, y aparato. Aparato es un conjunto de órganos que tienen un fin común, tienen una función principal, pero que continúan en una secuencia anatómica. Por ejemplo, el aparato digestivo, que tiene como función común digerir los alimentos y obtener nutrientes. Bueno, tiene un orden, la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, colon ascendente, transverso, descendente, etcétera. Y además tiene glándulas adicionales como el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, etcétera, que van a contribuir todos a un fin común, ¿no? Entonces, eso consiste en lo que es aparato. Sistema también es un conjunto de órganos que igualmente tienen un fin común, ¿ya? Todos tienen el mismo objetivo, pero cuyos órganos componentes no están en una secuencia anatómica, ¿ya? No están siguiendo una secuencia definida, sino que están en diferentes lugares y es más, están a distancia, a veces muy distantes y que no siguen una secuencia anatómica, pero igualmente tienen un fin común. Entonces, aclarado esto, el sistema endocrino es aquel sistema que va a utilizar hormonas para controlar y coordinar todo el funcionamiento y el metabolismo, la homeostasis, es decir, el equilibrio interno, el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento, la respuesta a lesiones, el estrés,
¿no? Lactancia, estado emocional, es decir, todas las funciones que nosotros tenemos en forma involuntaria y que internamente en nuestros organismos se está llevando a cabo todas estas funciones. El sistema endocrino entonces está formado por hormonas y las hormonas son verdaderos mensajeros que van a llevar, como su nombre lo dice, un mensaje, una orden hacia las células para que éstas la cumplan, ¿ya? Y hay que diferenciar al sistema endocrino de las glándulas exocrinas, ¿no? Que ustedes ya conocen también por histología, por biología, por diferentes cursos. Las glándulas exocrinas van a ver, pues glándulas exocrinas propiamente dichas que van a verter el contenido hacia el exterior del cuerpo, hacia la parte externa del cuerpo, como las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, mamarias y sebáceas. Pero estas glándulas exocrinas se subclasifican en glándulas holocrinas, son aquellas que se autodestruyen parcialmente y cuando es necesario, totalmente, para formar su contenido. Y aquí tenemos las glándulas sebáceas, por ejemplo, ¿no? Las que dan el brillo al cabello, las que dan ciertos olores, ¿no? Y tenemos las glándulas merocrinas, ¿ya? Sus células no se destruyen y su contenido va al exterior por las vesículas que salen por un conducto, ¿no? Y eh, finalmente es vertido al exterior. Mientras que las glándulas apocrinas son aquellas que pierden parte de su estructura, ¿ya? Parte de su estructura, como pueden ver el cursor, ¿se ve el cursor? Ah, sí Por se ve. ver, ya. Entonces, parte de su estructura, ¿no? Sin que se destruya la célula, pierden parte de su estructura con todas las vesículas que se contienen dentro, como por ejemplo en las glándulas mamarias, las mismas glándulas sudoríparas, glándulas púbicas, ¿no? De los pezones, se autodestruyen parcialmente para verter todo lo que está en ese extremo de la célula conteniendo en las vesículas. Ahora, dentro de las sustancias que emiten estas glándulas exocrinas están las feromonas. Las feromonas son parecidas a las hormonas, pero que dan un olor característico a cada persona, tanto varón con un olor de varón, de hombre, y a las mujeres con un olor femenino característico. Por ejemplo, las glándulas que van a las glándulas sebáceas, al cabello, etcétera, eh, tienen feromonas y estas feromonas le dan un olor característico, ¿ya? Eh, y, eh, y finalmente, este olor característico pues es debido a las feromonas. Se dice que cuando las feromonas de una persona encajan, son recíprocas con las feromonas de otras personas, hay una gran atracción, una gran simpatía en esas personas. Pero cuando las feromonas no encajan, no hay sitios de unión o de intersección, no, estas personas no tienen simpatía y al contrario, si hay feromonas opuestas, hay rechazo, sentimientos negativos. Recuerden que las feromonas finalmente emiten olores, se supone olores agradables, ¿no? Y los animales de la escala zoológica inferiores al hombre se reconocen por estos olores, ¿no? Los perros, los animales del bosque, ¿no? Se reconocen entre ellos por estas feromonas e inclusive saben en qué momento la hembra está ya para, para poder concebir, para poder tener descendencia, lo que se llama comúnmente que está en celo.
Entonces, estas feromonas cambian de olor que los hace más atractivos al varón, perdón, al macho, en el caso de los animales, y bueno, pues ocurre la reproducción. Entonces, en el varón sucede lo mismo, en la mujer también. Claro que las feromonas ahora en nosotros es relativamente, no conduce a ese extremo, pero sí conduce la atracción, la conducta sexual, ¿no? Y los perfumes y colonias y todo eso han sido basados desde hace muchos años, hechos justamente para aumentar esos olores agradables de las feromonas, pero ya pues con olores exagerados de otro tipo, químicos, ¿no? Que huele mucho más agradable, sabor a pino, sabor a, qué sé yo, a tutti frutti, a frambuesa, sabor a naturaleza, no sé, fresh. Hay tantos a eucalipto, ¿no? Hay tantos tipos, ¿no? Mezclas de perfumes y que han sido inventados, fabricados justamente para exagerar o ocultar malos olores también, ¿no? Y esto gracias a las feromonas. Muy bien, por eso se menciona las glándulas exocrinas. En el sistema endocrino, más bien, las glándulas van a emitir su contenido hacia el interior del cuerpo, generalmente al torrente sanguíneo, ¿ya? Estas sustancias químicas denominadas hormonas son producidas característicamente en cada glándula y son específicos para cada función, ¿ya? Son muy específicos. Entonces, estas hormonas son mensajeros químicos, ¿ya? Llevan una orden, ¿ya? Que se debe cumplir, ¿ya? Deben una orden que se debe cumplir sí o sí y que provienen pues desde las partes más superiores del encéfalo, ¿no? Como es el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Y la glándula hipófisis, que son las glándulas madre, que a partir de ahí nacen una serie de órdenes a las siguientes glándulas, como vamos a ver. También hay que hablar que las células endocrinas, así como se dividen las exocrinas en holocrinas, etcétera, aquí tenemos una división, una clasificación. Por ejemplo, las glándulas autocrinas, ¿ya? Por ejemplo, estas glándulas endocrinas autocrinas van a emitir una hormona ya al exterior, pero que actúa solamente con los receptores de la misma glándula, de las mismas células, ¿no? Para emitir una serie de órdenes mientras las células continúan su desarrollo. Por ejemplo, las células que elaboran interleuquina 2 ya se unen a los receptores de interleuquina 2 de la misma célula, las células T, ¿ya? Y que esto hace de que prolifere, ¿ya? Pero las emite en un tiempo y cuando la recepciona, lo recepciona en otro tiempo. Y de entre esos dos tiempos ha pasado pues una serie de procesos la célula que le dan tiempo para madurar y poder reproducirse. Después tenemos las células paracrinas, es decir, una célula emite una hormona y esa hormona va a tener acción en una célula vecina. Por eso se llama significa paralelo, ¿ya? Y un ejemplo, por decir, las células de Leydig, ¿ya? Que son producidas por la glándula testosterona, van a actuar sobre las gónadas que están a su costadito y las células de Sertoli, que son que alimentan a las gónadas. Entonces, hay una comunicación endocrina de tipo paracrina, ¿no? Que está en las células paralelas. Y bueno, la secreción endocrina clásica, que es que una glándula o una célula emite su contenido hormonal y va a distancia, a muchos metros de alrededor del cuerpo, circula varias veces hasta que logra encontrar a su célula blanco.
y aquí lo suelta, digamos, a la hormona endocrina y finalmente actúa sobre la célula blanco, ¿ya? Hay que recordar a qué se denomina células trópicas y células blanco o células dianas. Células trópicos son aquellas células que están ubicadas en otras glándulas, ¿ya? Para que fabriquen otro tipo de hormonas. ¿A qué me refiero? Por decir, la hipófisis tiene células tróficas o trópicas, porque reciben órdenes de hormonas que vienen del hipotálamo, porque son hormonas, pero a su vez emiten nuevas hormonas, ¿ya? Para otras glándulas o para otros órganos blancos. Por ejemplo, emite órdenes para los ovarios, ¿no? Con las gonadotrofinas. Entonces, los ovarios van a obedecer esas órdenes, pero también van a elaborar nuevas hormonas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Mientras que hay otras células endocrinas que van a elaborar igualmente la hormona y van a ir a distancia, ¿ya? Y van a producir su efecto un poco tiempo después. Recuerden que todo el sistema endocrino es un sistema de control lento, ¿ya? Mientras que el sistema nervioso es un sistema de control muy rápido, como hemos visto, ¿ya? Muy bien. Y las células blanco o órganos blanco son aquellas células a las que finalmente está destinado la hormona o las hormonas. No van a producir nuevas hormonas, van a producir un efecto de crecimiento más rápido, de reproducción, lo que sea, pero no van a producir otras hormonas, ¿ya? Por eso son células que van a denominarse células blanco o células diana. ¿Qué funciones controla el sistema endocrino? Como hemos dicho, función de crecimiento y desarrollo, de reproducción, metabolismo interno, metabolismo intermedio, hemostasis del medio interno, respuestas al estrés, sobre todo el estrés prolongado, ya manteniendo un equilibrio en todos estos órganos. ¿Ya? Entonces, el sistema endocrino va a controlar todos los órganos, ¿ya? Químicamente, pero los controla físicamente. Para eso tiene receptores, ¿ya? Y este control es más lento que el control del sistema nervioso. Recuerden, el nervioso es mucho más rápido, ¿ya? Es casi muy veloz. ¿Qué elementos tiene el sistema endocrino? Un elemento que se llama célula endocrina, otro, hormona, proteína transportadora, receptor, células diana y mensajeros celulares. Estos elementos son necesarios, pues, para que se reduzca una acción endocrina. Por ejemplo, está la célula endocrina, la cual produce la sustancia que estamos mencionando, la misma hormona que es producida por la célula endocrina y que esta hormona va a actuar sobre células blanco o sobre otras glándulas. Una proteína transportadora, cada sustancia tiene más o menos una que otra proteína transportadora, la albúmina transportadora, la transtirretina, la albúmina transportadora de tiroides, la globulina transportadora de tal y cual. Cada hormona tiene su transportador en la sangre, porque la sangre es acuosa, y sobre todo, ¿quiénes tendrán transportador? Las glándulas, oye, perdón, las hormonas mm, que son lipídicas, porque el lípido no se puede disolver en la sangre, entonces la sangre necesita transportarlo por una secuencia de, de de proteínas especiales que están disueltas en la sangre para ese efecto. En este video es mi video que amplía muy bonita la clase, léanlo, ¿ya? Entonces,
Y entramos ya propiamente al sistema endocrino. ¿En qué consiste? Consiste que del hipotálamo, que es la parte, digamos, base del cerebro, donde ahí hacen confluencia y sirve de retoma de energías de las neuronas ya talámicas, ya de las neuronas que tienen que ver con las funciones básicas del ser humano, como son dormir, tener apetito, respirar, ¿no? Es decir, todas las funciones vitales están pues en el mesencéfalo, ¿no? El tener hambre, etcétera. De ahí, del hipotálamo, que está acá arriba, va a bajar hacia su contenido a hipófisis anterior, adenohipófisis, porque esta célula tiene células ya recuperadas o células ya activas para el transporte de diferentes sustancias. Entonces, estas células, perdón, estas sustancias que están dentro de estas vesículas van a tener una acción específica, ¿ya? Para cada área. Por ejemplo, en parte de la corteza suprarrenal se produce ACTH, ¿ya? Tenemos la hormona estimulante de tiroides, tenemos la hormona luteinizante o gonadotrofina humana, la hormona luteinizante, ¿ya? Y la hormona del crecimiento, ¿ya? Estas hormonas, como ven, son 5 grandes grupos de hormonas que se van a producir en el hipotálamo y van a ir a la hipófisis. Todavía no hemos hablado del hipotálamo posterior o neurohipófisis. Y ya que estamos mencionando el neurohipófisis, vamos a mencionar que ahí se produce la oxitocina y la vasopresina o antidiurética. Ya vamos a hablar sobre eso para que no se me crucen poco a poco. De manera que el hipotálamo envía hormonas A la hipófisis, de ahí envía hormonas B a las glándulas endocrinas, de ahí a la célula blanco mediante la hormona C. Hay que decir también que existen otros tejidos que sin ser glándulas pueden producir efectos, ¿no? Efectos hormonales, pero eso va a depender del desarrollo del niño. Cuanto más desarrollo tenga, más efectos va a tener. Entre estos tejidos tenemos, por ejemplo, el tejido adiposo, que va a producir leptina, estrógenos necesarias para el embarazo, por ejemplo. En el corazón va a haber peptídico, natriurético auricular y de cerebral. En ellos dos tienes que apoyarte ya para que tengan esos, finalmente los efectos de cada uno, ¿no? Ahora, la médula ósea, por ejemplo, produce trombopoyetina, ¿ya? La trombopoyetina es esencial para producir plaquetas. Entonces, sin ser una glándula, la médula ósea produce trombopoyetina, ¿ya? El corazón produce péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral, que son necesarios para regular el flujo en ambos lados, tanto a nivel cerebral como a nivel auricular. El tejido adiposo, como dije, produce leptina, estrógenos, ya que son necesarios, sobre todo en la mujer que distribuye las grasas, y ahí en ese tejido graso se elaboran estas sustancias. Pero si hablamos de hipófisis, tenemos que hablar de dos estructuras. Una estructura que aquí ven de color rojo, que es la cavidad oral embrionaria, el estomodeo, que se invagina, envía una bolsa, ¿ya? Una bolsa hacia arriba, hacia el techo del cerebro, y por eso se llama bolsa de Raque, ¿ya? Y el epitelio neurológico, neuronal, que está formando arriba el piso del cerebro, desciende, baja también como una pequeña yema, viaja para unirse con el epitelio
que les mencioné, ¿no? Que está introduciendo, del estomodeo se está introduciendo hacia la cavidad craneal, de tal manera que luego se separa y forman la silla turca. Entonces, la hipófisis tiene dos orígenes, un origen epitelial, ¿no? Del estomodeo, de la del neuroectodermo y, perdón, del endodermo y del mesodermo, ¿ya? Por eso es de que la hipófisis no tiene neuronas y la hipófisis posterior sí tiene neuronas, porque las neuronas que están en la hipófisis posterior son neuronas que vienen desde el hipotálamo y sus axones llegan, solo axones. Dentro de la neurohipófisis no hay neuronas de ese tipo, ¿ya? Hay sus axones. Y es por eso, aquí tenemos un esquema, ¿ya? Que existe un sistema hipofisiario, portal o portal hipofisiario. ¿Qué quiere decir? Un sistema red venoso muy rico, ya de arterias y venas, que viene desde esta parte media que se llama eminencia media, ya del hipotálamo, perdón, de la hipófisis, y viene esa eminencia media, suelta su contenido y las arterias van hacia las células que están en la hipófisis anterior para llevarles las hormonas liberadoras que se liberan aquí en el hipotálamo, ¿ya? Y como no hay neuronas que lleguen hasta el final, si no se quedan a medio camino por su origen, entonces tiene que haber un sistema arterial que lleve todo ese contenido nutritivo en venas, en arterias, etcétera, para que ustedes puedan utilizarlo, ¿no? En este esquema, por ejemplo, que tenemos la oxitocina en el núcleo paraventricular y la hormona antidiurética en el núcleo supraóptico, ¿no? Como ven, sus axones son muy largos, los axones anteriores son cortos y por lo tanto, cuando eh, digamos, hay que secretar una hormona, ya en el caso de la neurohipófisis, en el núcleo supraóptico, por ejemplo, se va a producir la hormona antidiurética y en el núcleo paraventricular la oxitocina. En ambos los axones son muy largos, ¿ya? Desde esos núcleos y solo los axones descienden por la neurohipófisis y es ahí donde se va a producir las hormonas. Pero, perdón, no se producen, se liberan, se pueden almacenar en los pies terminales, pero se liberan a ese nivel. Y la sangre lo capta y lo lleva al organismo para que haga efecto en las células tróficas destinatarias. Por otro lado, el sistema porta de la hipófisis recoge todo lo que las neuronas pequeñas que vienen de núcleos aledaños, trayendo hormonas del crecimiento, hormonas folículo estimulantes, etcétera, ya factores liberadores de esas hormonas, entonces van a liberar esos factores y la sangre lo succiona y lo lleva a la hipófisis anterior, que está muy irrigado. Y es por eso que la hipófisis puede hacer efecto a todas las órdenes que vienen de la hipófisis del tálamo y del tálamo. A ver. Y aquí vemos el sistema portohipofisario. Son células, miren, verdaderas redes de vasos sanguíneos. Y justamente cuando por algún motivo, sobre todo las hemorragias maternas del embarazo, se dan, el sistema porta sufre un espasmo para predominar la sangre que está ahí hacia el cerebro, pero al ocurrir espasmo le corta la llegada de sangre y oxígeno a las células de la hipófisis, a todas, y se mueren, y la persona queda sin los efectos de ninguna hormona. Eso se llama síndrome ¿recuerdan? Síndrome Chihan. de Sheehan.
¿ya? Muy bien. Entonces, recordemos que de todas las células que se fabrican en la hipófisis anterior, que van a fabricar hormonas, se diferencian ligeramente por su tipo de color. Algunas son muy basófilas, azuladas, otras un poco eosinófilas, muy eosinófilas, enrojecidas, otros son de color intermedio, otros son más blancos, más oscuros, lo cual pues se diferencian de cada uno de ellos que producen las hormonas. Por ejemplo, un 5% de todas estas células van a producir hormona estimulante de la tiroides, o sea, son pocas las células. De todas estas células, un 10% van a producir hormona estimulante de la corteza suprarrenal, o también llamado corticotrofa, ¿no? Un 10% van a producir, al igual que, este, 20% van a producir la folícula estimulante y la luteinizante, ¿ya? Un 20% producen folículo estimulante y luteinizante, un 20% de estas células. Y de estas células, 10 a 30% producen prolactina, ¿ya? Y un 50%, o sea, la mitad de las células producen hormona del crecimiento, ¿ya? Del GH. Entonces, esta hormona del crecimiento, acá se pone el hígado como representante, pero actúa en el crecimiento. Y acá están los núcleos, los diferentes núcleos talámicos que liberan diferentes tipos de hormonas, ¿no? Por ejemplo, el núcleo paraventricular, al costadito se libera pues el, el TH, que es la hormona que se va a encargar, la hormona liberadora que se va a encargar de liberar a los estimulantes de la tiroides. Tenemos el IGF, que es muy parecido a la insulina, pero que es mucho más potente y que activa mejor, ¿no? Eso se llama GH. Y después tenemos las hormonas diferentes, ¿no? Como las adrenocorticotrofas, que son en realidad glándulas suprarrenales que van a utilizar, eh, van a recibir la sangre que viene, ¿no? Para producir sus hormonas. Entonces son células glandulares de tipo tróficas, ¿ya? Y así podemos seguir hablando, ustedes lo pueden leer de los de respectivos núcleos. Pero dos núcleos no se deben olvidar. El núcleo paraventricular que se elabora la oxitocina y del núcleo del núcleo supraóptico que se va a elaborar la hormona femenina, eh, perdón, la hormona oxitocina, pues, ¿no? Que es femenina, ¿no? La oxitocina. Este esquemita es solo para ver, miren, aquí todo este es el tálamo, ¿ya? Y esta estructura que separa el sistema nervioso de la hipófisis se llama eminencia media. Eminencia, porque acá hay una eminencia media, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí está la estructura de la eminencia media. Tienen que atravesar la eminencia media para dejarlo en la hipófisis. ¿Ya? Por ejemplo, la estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de las gónadas, la hormona del crecimiento, la somatostatina, ¿no? La corticotrofa, etcétera, y la dopamina, que es inhibitoria, todas ellas van a cruzar la eminencia media para poder ser llevadas a la hipófisis anterior, ¿ya? Mediante, bueno, la hipófisis lo recibe con sistema G, ¿no? Segundo mensajero. ¿Y cuáles son esas células?
¿Y cuáles son esas sustancias? Son la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, como ustedes saben, va a utilizar como segundo mensajero al inositol trifosfato y al diacilglicerol. ¿Ya? Miren cuánto tienen que leer, ¿ah? Bueno, y llega a la hipófisis. La hipófisis que va a producir hormona estimulante de la tiroides, las gonadotrofinas que son folículo estimulante y luteinizante, la adenocorticotrofa, la somatostatina y las células lactotróficas, ¿no? Que van a producir la hormona respectiva. Cuando estos llegan a su órgano blanco o producen un efecto con sus células también ligadas a proteína G, ¿ya? Y que son receptores que van a activar a la adenilciclasa. Y si activa la adenilciclasa, va a activar al AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Cómo se clasifican las hormonas? Se clasifican según su estructura, que ya lo hemos visto, proteínas, olipéptidos, péptidos. Ya nosotros sabemos eso de la secundaria, desde biología, cómo se dividen las hormonas, ¿no? Y si no lo han podido estudiar hasta ahora o repasar, es tiempo que lo repasen, ¿ya? Los derivados de aminoácidos, los esteroides y derivados del mismo, ya las hormonas tiroideas, los derivados del ácido hialurónico. Recuerden que las hormonas los esteroides y los derivados de estos esteroides son hormonas lipofílicas o liposolubles. ¿Qué opinan? Liposolubles serían. Liposolubles. No, la grasa con el aceite no se pueden unir. Son hidrofóbicas, ¿ya? Por lo tanto, en el agua no se pueden unir la grasa con el aceite, ¿ya? Las liposolubles son las aceitosas, pues, ¿no? Mientras que las hidrosolubles son proteicas, ¿ya? Son proteicas, como la hormona tiroidea, los, los péptidos y proteínas del glucagón, la insulina, la hormona de crecimiento, hormona liberadora de tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, como ya mencionábamos, las hormonas polipeptídicas o proteicas son solubles en agua, se desnaturalizan con los ácidos del estómago, son de elevado peso molecular y no se administran por vía oral porque se desnaturalizan en el agua. A ver, pensemos lógicamente, las hormonas polipeptídicas o proteicas si son proteínas, se disuelven rápido en el agua. Entonces no necesitan un transportador muy grande, tal vez transportadores pequeños, ¿ya? Mientras que las hormonas que son grasosas no se pueden diluir en el agua, ¿ya? Entonces, van a viajar hasta su órgano mediados, llevados por proteínas que generalmente son fosfatos, porque no se pueden unir al agua y para que viajen necesitan de un transportador. Y ahí tenemos las hormonas, ¿no? Que estamos conversando en este cuadro y sus características. Las hormonas esteroideas, ¿cuáles son? Son aquellas hormonas que derivan del colesterol. Entre ellos tenemos los progestágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos, ¿ya? Entonces, veamos aquí en este cuadro de ejemplo. En la hipófisis va a liberar una hormona liberadora de las gonadotrofinas. Llega al óvulo de la hipófisis y ahí van a ordenarle a las células que elaboren LH y FSH.
y de ahí van a ordenar que salgan la LH y FH a actuar sobre el órgano blanco. En este caso, el órgano blanco son los óvulos y los ovarios. ¿Ya? Se producen en los ovarios estas hormonas esteroideas, en los estrógenos y progestágenos, se producen en los testículos como testosterona, en la glándula suprarrenal como aldosterona, cortisol y dehidroepiandrosterona. La placenta, ¿no? También va a producir en progesterona, estradiol y estriol. Entonces, estas hormonas, por ejemplo, gonadotróficas, ya van a viajar hacia los órganos blancos, en este caso, en los testículos en la mujer y perdón, en los testículos, perdón, en el hombre y los ovarios en la mujer. ¿Ya? Muy bien. Las hormonas más pequeñas, hormonas derivadas de la tirosina, como las glándulas y las hormonas tiroideas, por ejemplo, las hormonas derivadas de ácidos eicosanoicos, como el ácido araquidónico, ¿no? Que también las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, que son elementos hormonales que van a defender al organismo, pero a distancia, ¿no? Soltando anticuerpos, etcétera. ¿Cómo se sintetizan? Las hormonas peptídicas se sintetizan. El ADN manda un AR mensajero y el ARN mensajero le ordena al ribosoma que elabore un ARN mensajero y que esté almacenado como preprohormona. Pero si el ARN mensajero ya se le puede modificar su estructura, aumentar o disminuir, se produce una prohormona. La prohormona igual ya va a modificar diciendo de que no es posible por ahora trabajar con estos productos químicos. Entonces, lo que se hace es que sigue una secuencia, una secuencia. El ARN mensajero le va a decir a los ribosomas, fabrica una preprohormona, ¿ya? Y el retículo endoplasmático va a coger esta preprohormona y la va a convertir en prohormona. Y el aparato de Golgi lo convierte en hormona químicamente activo, ¿ya? Que lo secreta mediante vesículas. Las hormonas esteroideas, ¿de dónde y cómo se elaboran? A partir del colesterol. Específicamente, pues, el colesterol va a dar origen, mediante una cadena de reacciones en la corteza suprarrenal, a la aldosterona, estradiol, progesterona, cortisol, ¿no? Testosterona, ¿ya? En ese sentido. Las hormonas amínicas, que son más pequeñas, son las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, y las tiroideas T3 y T4 son las que actúan directamente en la célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿me escucha? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta sobre eso, es más que nada una duda, porque según lo que estudiamos la clase pasada, las hormonas tiroideas dice que la T3 y la T4 dice que tienen naturaleza peptídica, pero según lo que nos acaba de comentar también hace un rato, se supone que son hormonas aminoácidicas porque son derivados de la tirosina. Así que no así entiendo es. exactamente cuál es su clasificación. ¿Son peptídicas o aminoácidicas? Los, los péptidos están formados por aminoácidos. El conjunto de aminoácidos forman proteínas y el conjunto de proteínas forman polipéptidos, ¿no es cierto? Entonces, la tirosina no llega a formar polipéptidos, es un conjunto de proteínas muy pequeñas que están formados por 97 moléculas de tirosina y el resto de yodo. Entonces, son moléculas muy pequeñas
que pueden viajar en el torrente sanguíneo porque son hidrofílicas, pero necesitan de una proteína transportadora porque son pequeñas y son tan pequeñas que las células la pueden tomar rápidamente y si bien es cierto, salen de la tiroides, al salir no pasaría ni 20 centímetros y ya estarían consumidas, ¿no? 20 centímetros de viaje a través de la aorta, ¿no? O de la tiroides y de las carótidas, ¿ya? Entonces no duraría su acción. Por eso tiene que haber proteínas transportadoras para que pueda llegar hasta el último sitio de las arterias, aún siendo hidrofílicas y que se pueden disolver en el agua. Mientras que los polipéptidos o oligopéptidos, que son proteínas ya más grandes, conjunto de aminoácidos, miles de aminoácidos, estas son grandes y sí pueden diluirse con cierta facilidad en el agua, en el plasma, y viajar, ¿no? Ya eso lo vamos a hablar en estos momentos, enseguida, ¿ya? Entonces, las hormonas polipeptídicas, como acá ves, ¿ya? Son solubles en agua. Y por supuesto, si hay necesidad de administrarle a la persona, se va a deshacer en el agua porque, perdón, sobre todo los ácidos del estómago lo van a destruir porque está disuelto en el agua, son solubles, ¿ya? Porque son de elevado peso molecular, porque son proteínas polipeptídicas grandes, ¿no? Y ahí tenemos pues la hormona tiroides, oxitocina, insulina, glucagón, ACTH, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que las hormonas esteroideas, por su naturaleza grasosa, de origen grasoso del colesterol, no van a viajar por la sangre, sino se pegan en las arterias, en las venas, y no llegarían a su destino. Entonces tienen que tener proteínas transportadoras, con generalmente fosfatos, que lo hagan llevar hasta el órgano blanco o hasta la otra glándula trófica que produce otra hormona, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, en el hipotálamo se producen los factores liberadores y en la hipófisis se producen y se liberan estas dos con la otrofina, la LH y FSH, ya que son de derivados, pues, ya proteicos, pero ya en el ovario o en el testículo se van a producir, pues, testosterona, estrógeno, progesterona, aldosterona en la corteza suprarrenal, cortisol, que son de origen esteroideo, lipídico, ¿ya? Lipídico. Estas hormonas que se elaboran en la corteza suprarrenal son de naturaleza lipídica. Ya vamos a ver cómo actúan, ¿ya? Hormonas derivadas de la tirosina que son más pequeñas, como la epinefrina, norepinefrina, derivados de los ácidos grasos e eicosanoides, como las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos, que algunas se consideran hormonas, algunas se consideran como mensajeros químicos muy parecidos a las hormonas, ¿no? Acá un resumen de cómo se sintetizan las hormonas peptídicas, donde del núcleo sale una orden a través del ARN mensajero para que los ribosomas elaboren una preprohormona, de ahí pasa al retículo endoplasmático donde se convierte en una prohormona, pierde una parte de su cadena, en el aparato de Golgi se convierte finalmente en la hormona que se espera y se libera mediante vesículas secretoras. En el ejemplo de estas hormonas peptídicas están la insulina, el glucagón, la hormona liberadora de la tirotrofina, la ACTH, etc. ¿Ya? Y aquí estamos frente a los esteroideos que se derivan del colesterol. Ya vamos a ver cómo es que el colesterol se va a finalmente convertir en cortisol, testosterona, aldosterona, ¿no? Estradiol. Y hormonas amínicas
como decíamos, derivan pues del aminoácido, en este caso de la tirosina, por ejemplo, el aminoácido tirosina. Tenemos la adrenalina, noradrenalina, dopamina y las hormonas tiroideas T3, T4. Y ahí tenemos el esquema, como el núcleo va a ordenar al aparato a los ribosomas que produzcan prohormona, el aparato de Golgi lo convierte en prohormona y finalmente se almacena así en las vesículas, esperando el momento oportuno para actuar. Ya ahí está escrito todo lo que estamos conversando. Ya. Los mecanismos de acción de estas hormonas. Van a actuar según su tipo de receptor, ¿ya? Cada hormona es específica. Ya una hormona folículo estimulante no va a actuar en la tiroides, por ejemplo. No, no puede, porque no tiene receptores para eso. ¿Ya? Entonces va a tener receptores en el lugar exacto. Ya hay receptores de superficie de membrana, receptores en el citoplasma y en el núcleo. Entonces yo pregunto, si una hormona es liposoluble, ¿ya? ¿Necesitará receptores en la membrana o podrá entrar de frente al citoplasma? ¿Qué opinan ustedes? La membrana también tiene naturaleza Lipídico. liposoluble, una fosfolipídica, ¿no es cierto? Es grasa. Entonces, ¿entrará con facilidad o necesitará un receptor en la membrana este tipo de hormonas? Por ejemplo, las hormonas esteroideas. ¿Qué opinan, chicos? Puede entrar sin necesidad de un receptor, doctor. Claro, no necesitan receptor porque si la membrana es lipídica, fosfolipídica, tiene doble cadena, ¿no? Una bicapa fosfolipídica. Entonces, esto que los esteroideos ya no van a necesitar en la superficie, sino en el citoplasma, ¿ya? Porque en la membrana van a pasar facilito, porque es grasa con grasa, no necesitan receptores. Pero el citoplasma vuelve a ser agua, vuelve a ser líquido. El 75% de las células del citoplasma de las células es agua. Entonces, aquí van a necesitar receptores del citoplasma, como en este caso. ¿Ven? Las hormonas esteroideas necesitan receptores del citoplasma, pero no en la superficie de la membrana. Y en el núcleo, como hemos visto la clase pasada, las hormonas tiroideas actúan en el núcleo. ¿Ven? Ahí tienen receptores. Y según lo que hemos estado conversando, ya les adelanté algo, cuando una hormona ingresa directo su acción hacia el núcleo, ¿ya? Y da una respuesta, se llama hormona genómica, porque va a los genes. Y también puede actuar no genómicamente, ¿ya? Puede actuar, es cierto, ¿ya? Aunque no es muy eficiente, tiene algunos inconvenientes, pero puede funcionar. Mientras que hay hormonas que entran al citoplasma, ¿ya? Entonces, las que entran al núcleo directamente se llaman receptores genómicos, como hemos hablado en la última clase. Y las que no, como hablamos ayer, creo, ¿no? O anteayer. Y las no genómicas son aquellas que van a estimular vía segundo mensajero para utilizar las proteínas ya que existentes y solo la van a modificar para acelerarla, para unirla con otra hormona, etcétera, etcétera. Mientras que las genómicas van a crear nuevas proteínas, ¿ya? Nuevas proteínas, ¿ya? En este sentido, hay hormonas que pueden ser genómicas y no genómicas, y hay hormonas que solo son genómicas. Las células blanco de las hormonas,
son finalmente, pues, a las células donde van a ejercer su efecto, ¿ya? Entonces, las hormonas hidrosolubles ya van a tener receptores vía segundo mensajeros en la membrana celular. ¿Por qué? Porque son hidrosolubles, no son liposolubles. Ya no pueden entrar la membrana lipídica de las células. Por eso necesitan receptores en las células, en la membrana. Y vía segundo mensajeros van a producir una serie de efectos ya en la célula. Mientras que las liposolubles generalmente no van a tener receptores en la membrana porque son lipídicas, ¿ya? Y van a tener una acción directa de frente, se van al núcleo. Y también como la T3, que es una hormona muy pequeña, se va directo con un receptor que le espera en el citoplasma, se va directo al núcleo, ya para ejercer su efecto genómico. Y como hemos dicho, al igual que las liposolubles, tienen su cualidad de producir nuevas proteínas para incrementar la actividad enzimática con nuevas enzimas, para incrementar nuevas mitocondrias, para producir nuevos efectos con más energía, ¿ya? Las no genómicas, ¿no? Entonces, mientras que las genómicas, perdón, las genómicas son las que van a hacer este efecto, ¿no? Dije no genómicas, disculpen, son genómicas que van a tener este efecto de crear nuevas enzimas, nuevas mitocondrias para el crecimiento celular, la reparación celular, la división celular, la mitosis, para crecer, para producir leche, para producir hormonas, para producir otras sustancias, de acuerdo a para qué están diseñadas cada célula, ¿no? Entonces, las liposolubles, al igual de cadena pequeña como la T3, pueden llegar directamente a los genes con un efecto genómico. ¿Y cómo se controlan las glándulas para que produzcan su efecto? Hay tres tipos de control. Empezaremos con un control de tipo hormonal. Es decir, necesitan de una hormona previa para que empiecen a producir su propia hormona. Ejemplo, la misma hipófisis. Otro ejemplo, la tiroides, que necesita de otra hormona. Si no hay esa hormona estimulante, no va a producir ninguna sustancia. La corteza suprarrenal, que necesita de hormona estimulante para producir sus propias sustancias. Las gónadas, etcétera, para producir estrógenos y testosteronas, si no, no lo producen. Entonces, dependen de hormonas producidas de otros lugares que le traen órdenes para que liberen y produzcan sustancias y la liberen. Mientras que hay otro estímulo que es de tipo humoral, que ayer conversábamos. Si baja la concentración de calcio en la sangre, eso no es hormona, baja la concentración de calcio. ¿A quién estimula eso? Jóvenes, lo hemos hecho en la clase de ayer. El descenso de La calcio en la sangre calmodulina. Para el descenso de calcio, la paratormona. a la paratiroides. ¿Para qué? Para que produzca paratormona. Entonces, esto es una regulación humoral, humoral. Y el otro es de tipo nervioso, que ya hablamos en el sistema autónomo, donde el nervio, por ejemplo, va a estimular a la médula suprarrenal, que al final de cuentas es una glándula, pero de tipo nerviosa, que va a producir adrenalina y noradrenalina según el estímulo nervioso. Por eso decimos que el estímulo nervioso es mucho más rápido, mientras que el estímulo y la acción de las hormonas es más lenta a través del tiempo. El mecanismo feedback, ya ustedes también lo hemos conversado, ya, por ejemplo, la hipófisis va a producir
el hipotálamo va a producir liberadores de gonadotrofinas y la hipófisis en respuesta a esta liberadora va a producir gonadotrofinas, TSH y LH. Y esta a su vez va a tener otro efecto de producir testosterona en el varón o estrógenos en la mujer. Esos estrógenos o esa testosterona producida en el varón va a tener un efecto a la hipófisis, le va a decir, oye hipófisis, ya no elabores mucha gonadotrofinas porque tengo mucha FSH ni LH porque hay suficiente testosterona. Entonces le frena para que no produzca. Pero también la misma testosterona le va a frenar al hipotálamo, le va a decir hipotálamo, no produzca muchos factores liberadoras de FSH ni de LH, porque hay suficiente testosterona, suficientes espermatozoides, qué sé yo. Este es un feedback, la testosterona es una hormona, ¿ya? Entonces, que va a estar produciendo un feedback negativo a la producción de otras hormonas. Por eso se llama de un feedback largo cuando llega hasta la parte final de la hipótesis y un feedback corto cuando es más cerca a la hipófisis. Igualmente con el estrógeno, ¿no? La FSH va a estimular a los folículos y el folículo estimulado en su interior va a ir produciendo estrógenos. Y estos estrógenos van a tener un efecto de feedback negativo, ¿ya? Hacia la hipófisis para que ya no produzca más FSH ni tampoco LH. Cuando se habla de feedback positivo, ayer lo hemos hablado, ¿no? A ver alguien que vea cuándo se habla de feedback positivo. Jóvenes, ¿Con la prolactina, doctor? la prolactina, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo así? Mientras haya más estímulo, va a haber más generación de leche materna. Ya. Y cuanto haya más progesterona, se va a ir produciendo más prolactina. Tú sabes que al final del embarazo se está produciendo más progesterona y por lo tanto va produciendo más prolactina. O sea, eso se llama feedback positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el ciclo ovárico, en el ciclo menstrual, ¿no? La FSH va a producir un estímulo de feedback positivo a medida que aumente el FSH, ¿ya? Para que a medida que pasa el ciclo menstrual, el ciclo proliferativo, va a llegar un momento en que va a estimular a la salida del LH, a la producción y salida rápida del LH, produciendo la ovulación. Entonces ahí hay un feedback positivo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se eliminan una vez que han sido utilizadas las hormonas? Se destruyen metabólicamente al tejido donde llegan, al órgano blanco, se unen a los tejidos, ya se quedan en el interior, ¿no? O es excretado por la bilis a nivel hepático que desintegra y lo convierte en bilis, o se elimina por el riñón a través de la orina. Un caso especial de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se libera igualmente en la hipófisis como hormona del crecimiento. Ustedes ven aquí unas bolitas de color azul. Esa es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene dos maneras de actuar. Se va directamente a los tejidos. Aquí el hueso está representando a los tejidos porque el hueso es el que crece, ¿no? Por eso se le da como ejemplo. Y actúa sobre puede ser huesos, células, hígado, riñones, porque todos los órganos crecen, ¿ya? Entonces, tiene su efecto de crecimiento. Pero una parte más pequeña se va al hígado, donde hay unos receptores para esta hormona del crecimiento, ¿ya? Y se convierte en el hígado
en IFs o GIFs, como quieran, como lo encuentren en algunos libros. IFs, que son proteínas muy parecidas a la hormona insulínica, ¿ya? Y lo convierte en IFs, como ustedes ven acá, esto de rosadito o rojo es IFs, y estos IFs necesitan proteínas especiales, proteínas que lo transporten, ¿ya? Y se convierte, pues, de esa manera, transportada, ¿no? Va a llegar estos IFs que son mucho más potentes y de acción más rápida sobre las células de crecimiento, acá representadas por el hueso, ¿ya? Entonces, las hormonas del crecimiento de azul acá, con su receptor verde, producen un efecto lento, prolongado, mientras que los IFs producen una acción más rápida, ¿ya? Y menos prolongada, obviamente, más corta. Antes, hace 15 años, ¿ya? Y 20 años, 15 años atrás, se conocían a las IFs, ¿ya? Como somatomedinas. De manera que de repente en un libro o un artículo antiguo, anterior o libro, todavía van a encontrar como somatomedinas, pero eso se refiere a las IFs, que son las hormonas del crecimiento activadas, más activas, más potentes que la hormona de crecimiento directo. Hecho esta aclaración, vamos a ver en dónde actúan las hormonas del crecimiento. En todo el cuerpo. No hay lugar, si no fuera por la hormona del crecimiento, pues no habría crecimiento de las células para reponer ya a las células del hígado y a su vez para estimular la síntesis de proteínas, de gluconeogénesis, de nuevos ARN en las células, en el músculo para que capten más glucosa, para que haya más acción, para que se incrementen las proteínas a partir de los aminoácidos en el músculo, para que desarrollen más músculo, la síntesis de proteína en el tejido adiposo, no van a captar la glucosa, sí va a estimular la lipólisis, ¿para qué? Para que las células lo utilicen para el crecimiento en el riñón, en el intestino, el tejido adiposo, ¿no? En el timo, en el embrión, en el corazón, es decir, en todos los órganos, en las uñas, en el cabello, ¿no? En las células de las uñas, del cabello, de la piel. Gracias a eso, hay crecimiento de todas esas células. Ya hemos hablado del feedback negativo, del feedback positivo, en este caso igualmente los IFs producidos por el hígado van a servir de feedback corto y de feedback largo, tanto hacia la hipófisis como al hipotálamo, para frenar la producción de liberadores de hormonas de crecimiento y de hormonas del crecimiento. ¿Ya? Bueno, en fisiopato lo van a ver esto con más detenimiento, pero esta es la acromegalia, que es cuando hay un tumor en la hipófisis, acá está la hipófisis, ¿ya? Pero esta hipófisis son de células que producen hormona del crecimiento. Recuerdan, en porcentaje, ¿qué porcentaje del cuerpo produce, perdón, de la hipófisis, qué porcentaje de esas células producen hormona del crecimiento? 50%. El 50%, la mitad de esas células. Por eso es fácil que pueda surgir un tumor proliferativo de esas células y producen exageradas cantidades de hormona del crecimiento. Y si eso ocurre en personas pasadas ya la juventud, ya si es en personas jóvenes, produce gigantismo, ¿no? Entonces, en las personas mayores, ¿qué produce? Ya no puede crecer porque ya no hay cartílago de crecimiento. Por lo tanto, los huesos se ensanchan, las manos se hacen ásperas, gruesas, ¿no? Los huesos de la mano se engruesan, los huesos del radio y cúbito se hacen más anchos, más gruesos, los huesos del pie también se hacen anchos y ya no le entran los zapatos, ¿no?
los cartílagos se hacen más anchos, más gruesos, por lo tanto el hombre cambia de voz, también es en la mujer. Tienen una voz característica, la mandíbula es ancha, el mentón se pone ancho, la cabeza tiene cierta característica, los huesos planos de la cabeza se ponen más gruesos. Eso es la acromegalia por el exceso de hormona de crecimiento. La prolactina, ya algo especial de la prolactina, que también tiene una retroalimentación, ya. ¿En qué sentido? A ver, la prolactina cuando la mujer entra en gestación empieza a producirse en cantidades normales, pequeñas, para ir estimulando ya el desarrollo mamario, ¿ya? El desarrollo mamario. Entonces, junto con la hormona del crecimiento y la hormona estimulante de la tiroides van a ir aumentando durante embarazo, ya durante el embarazo. Ya, entonces, el desarrollo de la mama durante el embarazo, ya, perdón, antes del embarazo, de la puber, de la niña, es gracias a la liberación de prolactina, a, la, a los estrógenos, a la progesterona, pero también a la hormona del crecimiento, porque si no hubiera hormona del crecimiento, no habría crecimiento de las células mamarias. Cuando la mujer entra en el embarazo, como les decía, se activa más el crecimiento, o sea, hay más hormona del crecimiento, por supuesto, los estrógenos y la progesterona propiamente del embrión y del feto estimulan más, y la prolactina, si ustedes ven la flecha a este lado izquierdo es delgado, en el lado derecho es más grueso, que quiere decir que aumentan todas estas hormonas ya para producir el aumento de las glándulas mamarias. Cuando la mujer entra en la lactancia del niño, del recién nacido, la prolactina obviamente tiene que producirse en cantidades industriales para producir leche. También la oxitocina para que se inyecte la leche, porque la oxitocina contrae la musculatura de los conductos galactóforos y es lo que inyecta. No produce leche, sino eyecta la leche. Se necesitan de estrógenos, de progesterona en menor cantidad. ¿Qué opinan? ¿Se necesitará de hormona tiroidea para que aumente su trabajo, su metabolismo, estas células para producir leche? ¿Qué opinan? Jóvenes, no están, ¿no? Sí, doctor. Claro. ¿Ya? Además que ¿Qué otra hormona creen que pueda coadyuvar en producir leche? ¿Qué dicen de los la... propios estrógenos y la progesterona. Claro, ¿qué opinan de la calcitonina para que introduzca calcio? ¿Ah? Porque la leche tiene mucho calcio. ¿Qué opinan de la hormona del crecimiento que acabamos de decir, para que aumente, crezcan, siempre esté en crecimiento la glándula mamaria, porque las células acinosas que producen leche se van destruyendo? Hemos visto que son células que tienen esa característica, que se destruyen parcialmente. Entonces tienen que producirse nuevas células y eso lo hace la hormona del crecimiento. Las hormonas tiroideas, como acabamos de decir, para aumentar su metabolismo y su producción de leche. ¿Qué opinan de la insulina? ¿Aumentará la insulina en la mamá para que entre el azúcar a las Es- células que se requiere? sí, doctor, Insulina. porque Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Si bien es cierto, acá hay hormonas representativas, en realidad para la lactancia es multihormonal. Estamos hablando de la lactancia, multihormonal, porque casi todas las hormonas intervienen para que la mama esté con gran producción de leche. Recuerden que el niño, desde que nace hasta que tenga 6 meses o al año que se recomienda la lactancia mínima de año,
y lo ideal 1 año, 6 meses, imagínense, cada día va a necesitar más leche y por lo tanto cada día la glándula mamaria tiene que producir más leche y por lo tanto necesita el aporte de todas las hormonas. Por eso, miren, hormonas coadyuvantes para la producción de leche, hormona del crecimiento, T3, T4, insulina. Acá falta pues la calcitonina, ¿no? Que para que deposite calcio en la leche, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, piensen en la lógica, qué es lo que tiene la leche y cómo está trabajando la glándula mamaria durante la lactancia. Para que se produzca leche, para que se produzca prolactina y para que se produzca oxitocina, sobre todo, se necesita el reflejo de succión del niño. Cuando nace, el niño succiona. Y ese reflejo de succión va a estimular al hipotálamo para que se liberen todos los factores liberadores, se produzca más leche y se eyecte la leche. Recuerden que la oxitocina eyecta la leche y contrae el útero, ¿ya? Entonces, eso va a hacer de que eyecte la leche mediante la succión del niño. Pero recuerden que para que esto suceda, todavía desde que nace el niño hasta que salga la leche en chisguete, en cantidades necesarias, tienen que pasar 72 horas desde que nace el recién nacido. Y en esas primeras 72 horas, la mujer no va a tener cantidades suficientes de leche, solo va a tener una leche muy especial que se llama calostro, que lo poco que sale es más que suficiente para alimentar a ese recién nacido los primeros 3 días. Por eso es que el recién nacido en los primeros 3 días llora y llora y llora y la mamá se desespera, doctor, no tengo leche, me sale poquito. Hay que explicarle que ese poquito es suficiente, que es calostro, pero que tiene que succionar el niño para que al tercer día o cuarto día ya empiece a salir la leche en cantidades industriales, ¿no? Es una forma de decir, o sea, en cantidades que el niño lo requiere, lo necesita, ¿ya? Muchas mamás no quieren esperar esos 3 días y empiezan a darle leche artificial. Es un error, pues, ¿no? Porque la leche artificial, ninguna leche artificial logra suplir a la leche materna con todos sus influyentes y todos sus componentes. Enfermedades más frecuentes, bueno, diabetes, BOS, hipertiroidismo, hipotiroidismo, lo van a revisar mejor cuando estén en fisiopato, ¿no? Enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, enfermedad de gigantismo, etcétera, ya que ustedes lo van a revisar mejor cuando lleven fisiopato. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Yo sé que también es un esfuerzo para ustedes esto, ya. eh, no, tal vez no han entrado todos los alumnos por una serie de factores, pero veo que hay 63 alumnos y eso es bueno. Significa que han entrado la mayoría, pues, de los grupos de alumnos, ¿ya? Entonces, con esto estamos al día en todas las clases y a repasar. Recuerden que la semana se va a tomar hasta la semana 7. Está colgado lo que es glándula suprarrenal, ¿ya? Tienen que repasar glándulas, que no es complicado, felizmente, y es relativamente sencillo. Y por eso es que ustedes van a dar examen del consolidado hasta la semana 7. Y el examen práctico, perdón, el examen parcial, ¿ya? Que también es esta semana, perdón, la próxima semana, ¿ya? Y ya lo hemos coordinado, ¿ya? Va a ser en los horarios que ya planteamos con sus delegados, ¿ya? Para tomarles el examen eh, con sus respectivos profesores de práctica, el parcial, con el método de rúbrica. Sus profesores le van a repartir unas rúbricas
minutos antes que empiece el examen, y luego que salen, que entran al aula, coordinan con el profesor, vuelven a salir todos, ya, y vuelven a entrar de uno en uno para que el profesor les vaya tomando su examen parcial. El examen de consolidado para ustedes, que el jueves es feriado, ¿no? Este jueves que viene es feriado, entonces por eso es que ya también se coordinó con los delegados para que sean todos los grupos en 2 horarios, ¿no? En 2 horarios en el auditorio. En el auditorio, ¿ya? Se va a hacer en el auditorio con todos los alumnos. No se olviden, delegados, me pasan el número exacto de alumnos que van a ir en uno u otro horario, ya para llevar los exámenes pertinentes. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? ¿Mm? Sí, doctor. Muy bien, Doctor, jóvenes. solo tengo una pequeña consulta acerca de lo que va a ser el consolidado. Por ejemplo, en las guías vienen enfermedades como la enfermedad de Benedict, eh, diabetes neonatal, si mal no recuerdo, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. ¿Ese tipo de enfermedades entran dentro del examen o Ya, van a venir casos que son más que nada analíticos ya, y no tanto decir el nombre de la enfermedad? ya les cuento. Esas enfermedades que están en la guía a ustedes les preocupa porque lo que han hecho es revisar en el internet con el nombre de la enfermedad para que ustedes puedan, digamos, contestar las preguntas, ¿no? Pero en realidad esos casos clínicos están para la aplicación de los conceptos fisiológicos, y de esa manera, viendo qué conceptos fisiológicos no están de acuerdo o están alterados, se llega a la conclusión y al diagnóstico. En el examen va a ser, como les dije, por ejemplo, un paciente que, por decir, un paciente que tiene 180 de glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, eh, la deficiencia de insulina de este paciente es por la falta de producción de las células. ¿Qué células? Ya, la respuesta va en la alternativa, va a ser alfa, beta, gamma, ácidos secretores, qué sé yo, ¿ya? Entonces, no va a venir, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, ¿no? ¿Qué tipo de alteración está ocurriendo en la glándula suprarrenal? No, así no, porque esa es pregunta de tipo de fisiopato, ¿ya? Yo les voy a poner un caso clínico en donde se vea que hay un problema fisiológico. No me interesa el diagnóstico, lo que me interesa es que fisiológicamente qué cosa encuentran ustedes, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Como el ejemplo que les he puesto, ¿ya? Paciente que, por ejemplo, sufre un accidente de tránsito, ¿ya? Un accidente de tránsito y tiene lesión a nivel del núcleo o del centro de Wernicke, ¿no? Entonces, ¿qué función estará alterada? Y le pongo las alternativas.
¿Te dan cuenta? La I estará alterada tal o cual función. ¿Entendieron? Sí, doctor, muchas gracias. En ese marco, en ese sentido es el examen. O sea, un examen facilito, como ustedes ven. O sea, yo no les voy a preguntar, por ejemplo, complete la oración tal sobre la función de neurotransmisión. No, eso no, eso es para primaria. Es más, eso ya no se hace ni en primaria ni en secundaria. Esas son preguntas obsoletas de hace 20 años, hace 15 años, donde la medicina se estudiaba memorístico. Yo estudié memorístico, sin embargo, en mi círculo de estudios, porque teníamos círculo de estudios, nos hacíamos preguntas de lo que ahora se enseña, de otra forma, ¿no? De la forma en que yo les enseño. Yo les enseño para que ustedes piensen, para que ustedes primero comprendan, entiendan y luego piensen y apliquen. Eso se llama por capacidades, o sea, de que debe ser capaz de esto, de lo otro. Es una enseñanza ya mucho más avanzada, de mayor jerarquía, porque ¿qué? Se les hace al alumno, se le pide que aplique su conocimiento, que deduzca, que inclusive que aporte en base a esos conocimientos. ¿Ya? Eso es un tipo de enseñanza para que el alumno tenga un aprendizaje más superior que lo que hace 20 años se hacía. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Uy, tengo que ya salir, tengo que atender la emergencia. Cuídense, jóvenes, mucho y suerte pues para la próxima semana, ¿ya? Buenas Goodbye, noches. goodbye to you. Chao, gusto de verlos, hoy de escucharlos, aunque Hasta casi no he luego, escuchado a doctor. nadie. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Excelente clase. Muchas gracias. Ya, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.